Listo. Bueno, pues básicamente, em, digamos que no, en las sesiones no estoy grabando la parte del centro de calificaciones porque, bueno, si has visto de pronto los videos, te has dado cuenta que lo indico y es que no lo estoy grabando porque a veces YouTube me penaliza los videos y me los baja porque pues se ven los datos, ¿no? Los nombres, las sedes. Sí, Entonces, muchas por eso gracias. pues no lo estoy grabando, pero pues sí. Les comentaba a tus compañeros, pues igual en tu caso no hay problema porque pues vas bien, no ves muchas evidencias y pues aparte, pues por la situación que viste obviamente, pero pues sí les digo a los demás compañeros es que pues igual yo les voy compartiendo las evidencias que están pendientes con ese centro de calificaciones, o sea, el objetivo del centro de calificaciones es que ustedes puedan tener una idea de cómo van en la formación y se puedan poner al día, más esta ficha, porque esta ficha termina ahorita en agosto, entonces, no, mentiras, en julio, entonces pues debemos de irnos poniendo al día. Yo Sí, precisamente hoy estoy hablando con los compañeros de las transversales para que nos reciban evidencias que tengan pendientes. Pues en este caso, pues la instructora Mariluz, pues ella nos dijo que me comentó que las iba a tener habilitadas toda este mes hasta Semana Santa, entonces pues ahí no hay problema. La instructora, bueno, pero esto no de las otras, pero digamos para los demás compañeros que de pronto en el video, la instructora Erika, la instructora María Fernanda, la instructora Leide, la instructora Daniela, que nos acompañaron, ellas también pues me dijeron que sí iban a estar como pendientes de las evidencias. Yo les compartí a cada una de ellas em, los aprendizajes que están pendientes y las evidencias que están pendientes, porque pues como sabemos, yo todos los meses, en la última semana del mes, les habilito todas las evidencias para que las puedan entregar desde el punto de vista técnico, ¿no? Les habilito todas las técnicas. Ahí entran las que son cuestionarios y foros, que es así, digamos que solo se habilitan en esas fechas. Las otras, ustedes las pueden visualizar. Nosotros ahorita estamos en fase de evaluación, entonces todas las evidencias de la fase actual de evaluación y la fase de ejecución, todas están disponibles para que se puedan entregar. Entonces, ahí no hay ningún problema. Ahí las que habilito son las de análisis y planeación, por si alguno está por ahí pendiente de evidencias, las pueda entregar. ¿Listo? Entonces, pues ese es, digamos, como el puntico por ahí. Para este mes, por ahora no tenemos asignaciones de transversales. Nosotros estamos pendientes de 3 transversales nomás, que son talento humano, derechos, ética, que se llama Enrique Lou Murtra, y derechos fundamentales. Son las únicas transversales que nos quedan faltando para culminar con todas las transversales. Entonces ya estamos casi que la culminamos por ahí. Entonces, pues eso es como el estado actual de la ficha. Yo les estaré compartiendo el centro de calificaciones. Generalmente lo hago entre miércoles y jueves de esta semana para que ustedes se vayan poniendo pues como al día y revisando sus evidencias. Ya entrando a la parte de la sesión del día de hoy, entonces hoy vamos a trabajar una evidencia que es chévere porque nos ayuda como a identificar esos símbolos que a veces vemos en las cajas o esos símbolos que vemos cuando van esos camiones cisterna transportando mercancía. Entonces, bueno, ¿y eso qué significa ese símbolo? ¿Sí? Entonces, la intención de la evidencia de hoy es que veamos básicamente qué significa esa simbología, por qué existe, cuál es la normativa que hay detrás de esa simbología y cómo se clasifican los productos relacionados con ese tipo de símbolos, ¿sí? Cuando yo digo que es un producto peligroso, entonces, ¿a qué tipo de peligrosidad me estoy refiriendo? O cuando yo estoy eh, embalando una mercancía, por ejemplo, en una caja, entonces, ¿qué características tiene esa mercancía que yo debo de eh, indicar en su embalaje, en su caja? Entonces, la evidencia se llama simulación. ¿Por qué se llama simulación? Porque eh, en la evidencia, entonces nos van a dar unos productos. ¿Listo? Estos son los productos que nosotros tenemos. Cementos en bulto, alcohol en galones,
parafina en kilos, acetona en galones, aceite de cocina en litros, margarina en kilos, bicarbonato de sodio en kilos, vinagre en galones, etanol en galones, jabón en polvo en libras, pegante en galones, ambientadores en aerosol, eh, permanganato de potasio en kilos, tiner en galones, mercurio en litros y benzoato de bencilo en kilos y carbón activo en bultos. Entonces, esos son los productos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta evidencia? En esta evidencia va a estar habilitado un blog. Un blog es como un foro, funciona casi igual. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes van a hacer en la evidencia es describir el código que se debe colocar y el etiquetado en el embalaje de los productos para transportar por vía aérea y o marítima, ¿sí? Dependiendo del producto, pues ustedes van a escoger si se transporta vía aérea o vía marítima. Em, Listo. Entonces, aquí lo que ustedes van a hacer es entrar al foro y poner una tablita. Listo. Entonces, una tablita donde vamos a decir, listo, cemento en bulto. Entonces, lo vamos a clasificar si es producto peligroso o no peligroso, si, qué información debe de ir relacionada, digamos, con la manipulación de la mercancía. Entonces, por eso nos dice cómo vienen, digamos, cuál es su envase o su embalaje. Entonces, por eso nos dice que el cemento viene en bultos, que el alcohol viene en galones, que la parafina viene en kilos. Entonces, es para saber nosotros cómo, digamos, almacenaríamos o embalaríamos ese producto y así le asociamos una clasificación. Entonces, vamos a ver la forma de clasificar. Son elementos que nosotros ya hemos, em, de cierta manera, visto, no tenemos relación, pero entonces hoy vamos a ver unos componentes. ¿Listo? Lo primero es la identificación. Entonces, la identificación es el código de barras. Entonces, cuando nosotros miramos un código de barras, de hecho, permítame, nosotros vimos una evidencia que se llama código de barras precisamente hace 2 clases, donde veíamos las clasificaciones de los códigos de barras. Ahí nos centramos principalmente en códigos de barra de productos que nosotros vemos en el día a día, en los tipos de código de barras, pero también hablábamos de unos códigos de barra específicos para el área logística. Códigos de barras que relacionan el tipo de embalaje o relacionan el tipo de pallet, ¿vale? Nos da la información de estos dos. Lo otro que vamos a ver es la simbología que se llama ISO 780. Esa simbología ISO 780 es la que nosotros relacionamos en las cajas, ¿sí? La que nosotros vemos que dice no mojar o no apilar, ¿listo? Ese tipo de simbología. Y lo otro son las etiquetas, que son los rotulados que ya están, digamos, mundialmente aceptados, definidos por la ONU, que son los que vemos nosotros, por ejemplo, en esos productos cisterna, ¿sí? Que son los de inflamable, peligroso, bueno, todos son peligrosos, pero son inflamables, em, gases, líquidos inflamables, Adictivos. tóxicos, misceláneos, y con carburantes, todos esos. Listo. Entonces, vamos a ver corrosivos, como decía así. Vamos a ver entonces estos componentes. Esta es la idea. Entonces, la intención es que ustedes con estos productos que están acá hagan una investigación. Entonces digan, bueno, el cemento, ¿cómo se clasifica? Si yo voy a trabajar en un bulto, ese bulto, ¿qué información de la simbología debería tener? Si es un alcohol, entonces un alcohol generalmente se clasifica como producto peligroso y se va a almacenar en un galón. Entonces, ¿qué información debería ir en ese galón? ¿Sí? Hacer una investigación de cada uno de ellos y en una tablita relacionarlo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos entonces a ir mirando cada uno de estos componentes. ¿En qué parte entra a jugar esta, digamos, de cierta manera, codificación? Entonces, esta parte de la codificación dentro de todo el flujo proceso logístico entra en la parte del embalaje y el marcado. Muchas veces es en la parte del packing,
¿no es cierto? Porque en el picking, pues nosotros digamos como que hacemos como el mercado en la bodega y el packing es cuando ya pues empacamos eso que mercamos en la bodega, es como yo digamos generalmente lo interpreto. Entonces ahí en esa parte es donde nosotros vamos a poner todas las etiquetas y toda la función de el marcado de la mercancía. Entonces, la norma ISO 780 es la que nos permite identificar estos símbolos, ¿listo? Que son símbolos que ya están estandarizados, o sea, cualquier eh, caja o cualquier embalaje que utilicemos trae alguno de estos símbolos si lo requiere, ¿listo? No importa, digamos, el país que lo esté despachando o el país que lo esté fabricando, porque es una nomenclatura, digamos, mundialmente establecida. Entonces, nosotros de pronto hemos visto estas nomenclaturas o estas simbologías de la flechita para arriba que nos indica pues que esa es la ubicación que debe tener la caja, ¿sí? O la copita rota, o una sombrilla cuando es un producto, digamos, que no se puede mojar, o el el del termómetro cuando la mercancía no puede tener contacto directo con el calor, ¿listo? O a veces viene este simbolito, así en unas cajitas con un prohibido para no apilar, o a veces simplemente vienen como una serie como de cajitas así, como simulando un pallet donde dice no apilar. Entonces, ¿qué simbologías vemos? Básicamente estará arriba, frágil. Entonces, ¿en qué ejemplos? En electrodomésticos, líquidos, maquinaria, frágiles en vidrio, cerámicas, proteger de la humedad, entonces cajas de cartón, papel, alimentos secos, productos electrónicos. Em, no usar ganchos, entonces sacos de harina, mercancías en bolsa, textiles. ¿Listo? Ah, mira, este es el que te decía de no apilar, que a veces lo podemos ver así, pero generalmente lo encontramos de esta manera cuando son pues mercancía que no debería de estar una sobre otra por, por sus características. Em, punto de equilibrio fundamental cuando vamos a transportar maquinaria pesada, cajas de peso desigual, tornos. Entonces, básicamente es para cargas extradimensionadas generalmente, mantener congelados o no congelar. ¿Listo? Entonces tenemos ahí una serie de simbología. Entonces, ¿cuál es la intención? De nuevo, tomar estos productos, ¿listo? E identificar, dependiendo del tipo de embalaje que va a tener o de la manera en que lo vamos a envasar, ¿listo? Embalar, no envasar. Bueno, envasar sí cuando hablamos de galones o galones principalmente porque lo estamos envasando en esos recipientes, pero buscar si esos recipientes les aplica la simbología. A la gran mayoría sí les aplica la simbología. Lo que de pronto no les aplica es cuando se clasifica como mercancía peligrosa o no peligrosa. Entonces, cuando hablamos de mercancía peligrosa o no peligrosa, tenemos 9 clases de mercancía, ¿sí? Que, pues digamos, no me las sé de memoria, pero uno sabe que existe la simbología cuando lo necesita, pues uno aplicar. Entonces, ¿qué simbología existe? Entonces, las más comunes que vemos. La más común que vemos nosotros es como líquido inflamable, ¿no es cierto? Porque es la que vemos que transportan casi que todos esos carros cisterna. Em, rara vez vemos eh, productos radioactivos acá en Colombia. Productos corrosivos sí lo hemos visto, es común verlo. Explosivos también. Gases inflamables, ¿listo? Pero si yo me pongo a pensar, las que más generalmente veo en carreteras son gases, líquidos inflamables, corrosivos, ¿sí? A veces uno ve, bueno, tóxicos también, pero explosivos casi no se ve, inflamables con, digamos, este tipo de productos que son sólidos, pero que pueden ser inflamables, casi no se ve, radioactivas, en Colombia nunca he visto radioactivos, y misceláneos tampoco es muy raro encontrar.
¿Listo? Pero pues la intención es identificar de estos productos cuál creemos que puede tener carga peligrosa y relacionarlo con un tipo de simbología. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la intención? Lo ideal para la evidencia es presentarlo como lo voy a compartir ahorita a continuación, pero si no lo quieren hacer así, no hay problema. Lo pueden hacer en una tablita. ¿Listo? De esta manera nosotros podemos identificar la mercancía. Entonces, em, el tipo de producto, ¿listo? ¿Cómo está almacenado ese producto? ¿Listo? Si se considera como carga general o carga peligrosa, ¿listo? Entonces en el caso podemos decir que no es carga peligrosa. Em, la simbología que utilizamos para las cajas, ¿listo? Entonces, en este caso se utiliza de este lado hacia arriba, no apilar o máximo 4 cajas, alejarse del calor y mantenerse seco. Y aquí están los códigos, ¿listo? Los códigos entonces están relacionados, básicamente este código que está acá es el código relacionado con la caja, ¿listo? Esta es la codificación que nosotros utilizamos para una caja, que se llama el código GS1-128. Cada uno de estos dígitos, entonces, representa eh, un dato específico, que ya lo vamos a ver más adelante, respecto a la caja. Eso ya vamos a ver qué significa cada uno de estos elementos. Bien. Y si lo vamos a paletizar, entonces hablamos del código o de la codificación SSCC. ¿Listo? Cuando es, digamos, un palet. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos aquí? Identificar el producto, por ejemplo, si lo vamos a hacer en una tablita, entonces identificar el producto, definir si es carga peligrosa o no peligrosa, ¿listo? Y determinar qué simbología aplica. Si es carga peligrosa, entonces, ¿cuáles símbolos o clases de mercancía peligrosa aplica? Y el código. Entonces, el código, pues, no lo podemos inventar. Bien, un código. Generalmente tiene 14 dígitos cuando es de una caja. Otro ejemplo de mercancía peligrosa. Entonces, tipo acetona. Entonces, ese tipo de mercancía, obviamente, pues no lo sabemos de memoria. Para eso lo vamos a investigar. Ese tipo de mercancía, a qué tipo de carga peligrosa pertenece. Entonces, en este caso, la acetona pertenece a la categoría de líquido inflamable. Bien. Eh, Dentro de las clasificaciones de líquido inflamable, entonces ellas tienen una clasificación de referencia. Si ustedes quieren ir más allá y hacer la investigación, súper bienvenido. Bien, si no, digamos lo que se requiere es básicamente identificar su clasificación general, ¿listo? De tipo de mercancía. Entonces, en este caso, mercancía clase número 3, líquido inflamable. Cuando sean líquidos inflamables o cuando sea mercancía peligrosa, entonces sí le vamos a agregar un puntico más y es identificar cuáles son las normativas que debe de cumplir ese producto para poder transportarse. Eso cuando es producto no peligroso, pues no tiene, digamos, una normativa estricta para su transporte o para su manejo. Pero cuando son productos clasificados como producto peligroso o carga peligrosa, entonces ahí sí necesitamos una normativa que nos avale pues poder manejar ese producto. ¿Listo? Vale, entonces, de nuevo, ¿cómo digamos, la caja o en este caso el, el envase, el barril, cómo lo podemos clasificar? Entonces, pues este lado para arriba, no se puede acercar al calor, debe mantenerse seco y no se pueden apilar más de dos. Y las etiquetas de nuevo, entonces, eh, principalmente la etiqueta del envase. Entonces, ¿qué información trae una etiqueta? Entonces, las etiquetas, como les decía, la GS1128
Entonces, es generalmente cuando hablamos de una caja del artefacto o lo que estamos utilizando para envasar o para contener el producto o una serie de productos. ¿Listo? Entonces, mire que nos dice que este código se utiliza principalmente para cajas, bultos o unidades de despacho. Dentro de unidades de despacho, pues está relacionado, por ejemplo, los barriles. Entonces, ¿qué tiene este código? Entonces, lo primero es, digamos, como el número de identificación general, que generalmente empieza con 01. Luego tiene un consecutivo de el lote al que pertenece ese, esa mercancía. ¿Listo? Luego tiene la fecha de vencimiento de la mercancía. ¿Listo? Igual día, mes y año. Y por último, tiene la cantidad de artefactos o unidades que lleva al interior. Y este, que es el código SSC, es el que se relaciona para un pallet. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a manejar eh, productos, digamos, no paletizados, sino como una carga unitaria específica, no tendríamos que utilizar este código. Pero si de pronto tenemos una serie de cajas que vamos a apilar y vamos a llevar a un pallet, si le agregamos este código. ¿Listo? Em, entonces, pues básicamente el pallet tiene una clasificación, que es la identificación de la serie, generalmente 00, y después 18 números, que esos van números, digamos, como de manera aleatoria, que son los que identifican eh, ese pallet en específico. Entonces, creo que por aquí tengo otros ejemplos para que hagamos otros ejemplos de productos u otra manera de presentar la evidencia. Un momentico. Espera que yo por acá había buscado otros. Ah, pero igual se puede Esperando los presentar en dos. en la tabla que nos dijiste, ¿cierto? Sí, sí, o sea, lo pueden presentar De las dos maneras. eh, de las dos maneras, y como les quede más sencillo, no hay ningún problema. Ah, ok. Espera que no encuentro. Yo tenía otro, pero creo que este no. Queda buscado con más ejemplos. A ver dónde lo encuentro. Tengo otro por aquí, de otra manera de presentar la información. Sí, acá tengo. Listo, por aquí.
Esta es otra manera de presentarlo. Entonces puede ser así, más sencillo. Simplemente el producto, si es mercancía peligrosa, a qué clasificación pertenece. ¿Listo? En este caso, la clasificación 2 es gas inflamable. Y eh, digamos como la simbología que tiene. Y qué etiqueta le corresponde. ¿Listo? No necesariamente tenemos que crear los códigos de barras, sino a qué etiqueta les correspondería. La acetona, entonces igual, mercancía peligrosa, se clasifica como líquido inflamable, el símbolo pues de esa clasificación y qué cuidados debo de tener para manipular la mercancía. El vinagre, entonces es clasificado como no peligroso. ¿Qué tipo de clasificación se tiene como carga líquida? ¿Y qué símbolos utilizaría? Entonces, como es no peligroso, simplemente qué símbolos utilizaría para su manipulación. ¿Listo? Y el jabón en polvo también se clasifica como no peligroso. Carga general, qué tipo de carga, si es líquida, si es gaseosa, si es seca. Y qué, qué cuidados debo de tener. Básicamente, em, la simbología nos habla desde básicamente los cuidados que tenemos que tener para su manipulación. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la simbología, la ISO 780. Entonces, pues lo pueden presentar así muy estructurado, como lo veamos acá, o lo pueden presentar así como en esta especie de tablitas o una sola tabla. Esto ya es, digamos, como ustedes lo quieran presentar ahí en el blog. ¿Qué es lo importante? Lo importante de la evidencia es clasificar de manera adecuada el producto si es como categoría peligrosa o no peligrosa y que si es no peligrosa, entonces pues identificarle de forma adecuada qué simbología requiere para su tratamiento, para su manipulación y si es mercancía peligrosa, entonces aparte de qué se necesita para su manipulación, qué cuidados, eh, indicarle o indicar cuál es la clasificación dentro de la mercancía peligrosa. Eso es básicamente lo que invita a realizar la evidencia, que nosotros busquemos cada uno de estos productos, identifiquemos si es peligroso o no peligroso primero que todo, y luego de ello entonces clasificar los que no son peligrosos, cómo se deben de manipular, ¿listo? A partir de la simbología ISO 780 y los que son peligrosos a partir de esa simbología, ¿qué clasificación de peligrosidad tiene? Eso básicamente es, es eso lo que nos pide hacer el blog. Bien, listo. Hola Jacqueline, buenas noches. Bueno, entonces les voy a compartir pues, las dos diapositivas para que lo tengan ahí como guía. Escojan cuál de las dos presentaciones les queda mucho mejor. Pero recuerden, o sea, el objetivo principal con la evidencia es comprender el concepto de clasificación de la mercancía peligrosa no peligrosa, identificación de los símbolos que se utilizan para la manipulación de esa mercancía y si la mercancía es peligrosa, entonces su clasificación según el número de clasificación de peligrosidad. ¿Vale? Eso es lo que debemos de presentar. Sí, sí quedó claro. ¿Algún comentario? ¿Duda? No, yo pienso que está bastante clara la evidencia, instructor. Listo, ahí andamos. Qué bueno. Jacqueline, les voy igual a compartir de una vez por aquí por el chat la, la información para que nos quede ahí de una. Ya les comparto. Regálame un momentico.
Listo. Y voy a dejar de grabar para que nos quede la grabación.